Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos, puestos de pie, leer un pasaje de Romanos 13. Puestos de pie, leyendo de Romanos 13, voy a comenzar a leer en el versículo 8. Y son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Romanos, el capítulo 13, hasta terminar el capítulo. Romanos capítulo 13, el versículo 8 dice así: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando yo estaba en la primaria Heriberto Aja, ¿verdad? 6 años ahí. Cuando nos queríamos pelear con alguien, diferentes causas, le decíamos algo así como: ¿qué pues? A la salida. No sé si también ustedes decían eso, ¿verdad? ¿Qué pues? A la salida. Si el otro compañero aceptaba el reto, fijábamos el lugar. Generalmente era en el parque enfrente de la escuela, ¿verdad? Ahí por la Revolución, enfrente de Heriberto Baja hay un parque. Generalmente era ahí. Pero si la pelea era de verdad, lo hacíamos más profesional e íbamos a una arena de box que está a 2 cuadras de ahí, atrás de la calle Novena. No nos peleamos en la escuela, pues sabíamos que estaba mal y que los maestros nos iban a parar la pelea, por supuesto. Así que teníamos que esperar hasta la salida para esa pelea de verdad. Siguiendo con nuestra serie de estudios súper prácticos, esta mañana nos toca estudiar sobre las peleas. Estamos estudiando Romanos 13. Ya estudiamos sobre las glotonerías y borracheras, lujurias y lascivias. Y ahora nos toca estudiar sobre las contiendas. La palabra contender es pelear, luchar, altercar, discutir, reñir. Es lo que significa la palabra contender. Contienda se trata de peleas. Y aunque muchos de nosotros ya no estamos en la primaria, muchos de nosotros tenemos problemas con peleas. Hay peleas entre los esposos, peleas entre los padres y los hijos. Hay peleas entre los hermanos, compañeros de trabajo, vecinos. Hay peleas, aún contiendas en la iglesia. Esto es muy triste. El apóstol escribe a los corintios: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Eso está mal, por supuesto, en la iglesia, eso está mal en la familia, eso está mal en la escuela, en el trabajo, eso está mal, muy mal en cualquier lugar. Y nuestra conciencia sabe que está mal. Y nuestra conciencia, por cierto, sabe que está mal la glotonería, está mal la borrachera, está mal la lujuria, está mal la lascivia. Y nuestra conciencia sabe también que no debemos pelearnos, no debemos altercar, no debemos luchar, no debemos reñir, no debemos de hacer eso. Y por cierto, aquí tenemos una lección importante. Porque esta lista que nos da el apóstol en Romanos 13 incluye algo muy feo. Incluye la borrachera, la glotonería, la lujuria, pero también incluye esto de contiendas, de peleas y envidias, la última palabra, después lo vamos a ver. Y el punto es aquí: a lo mejor tú no eres glotón, de hecho estás muy esbelto, haces muy ejercicio, muy deportista,
Nunca tomas, no eres borracho, no tomas ni siquiera Kool-Aid. El Kool-Aid tiene mucho azúcar, no tomo ni Kool-Aid, pura agua purificada. No ves pornografía, no tienes problemas con la lascivia, no codicias a la mujer de tu vecino. Pero déjame decirte esta mañana que Dios te condena por las contiendas en tu vida. Si hay peleas, altercados en tu vida, este versículo te condena si te peleas con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. En el infierno no tan solamente va a haber borrachos y viciosos y drogadictos. En el infierno también, nos dice Apocalipsis, va a haber mentirosos. Y va a haber peleoneros. Va a haber envidiosos. No pensemos en las personas y critiquemos a las personas que están en el cerebro como si fueran las únicas que van a estar en el infierno. Hay muchas personas que van a estar en el infierno por mentirosos, por envidiosos, por codiciosos. Tener problemas con peleas. Todos los pecados nos condenan. Ahora, esta mañana nos vamos a concentrar en el pecado de las contiendas. Y al estudiar este tema hay que tener en cuenta que esa palabra incluye, sí, las peleas a puñetazos. Nos vemos a la salida, que incluye eso también, por supuesto. Pero también incluye las peleas con palabras, las contiendas de palabras. Y incluye también las contiendas, las peleas sin palabras, las peleas en silencio. ¿Sí saben cuáles son esas? Mi esposo no me habla. Muy bien, yo tampoco le hablo. Ni siquiera el buenos días, ni siquiera pásame las tortillas. No me habla. Yo tampoco le voy a hablar. A ver quién aguanta más. Peleas, sin palabras, sin puñetazos, pero están ahí, está ese sentimiento, ese espíritu de contienda. Entonces vamos a ver todo eso, no solamente las peleas de box, pero todo la contienda y las luchas y los altercados que pudiéramos tener. Muy bien, para dar cierto orden al mensaje, primero vamos a ver qué provoca la contienda, qué causas, qué el origen, la raíz, de dónde vienen las contiendas. En segundo lugar, vamos a ver qué producen las contiendas, qué consecuencias hay si nos peleamos. Y en tercer y último lugar, vamos a ver cómo prevenimos las contiendas, qué podemos hacer para remediar, para no caer en esas tentaciones de pelear y altercar y discutir. Muy bien, en primer lugar, notemos qué provoca las contiendas. Santiago nos ayuda en esto. Él nos hace una pregunta retórica en el capítulo 4 y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras, las contenciones? Santiago nos dice, eso son de vuestras pasiones. Esto viene del corazón, de los deseos, nos dice. Vienen de ustedes mismos. Estos versículos nos enseñan, a lo último, las luchas, las batallas, las guerras, todo eso viene de nuestras pasiones desordenadas, para usar otra palabra del Nuevo Testamento. Pasiones desordenadas. Vienen de nosotros mismos, de nuestros corazones. Realmente no vienen de los demás. Es muy fácil defendernos con que él me provocó, ella tiene la culpa. Es muy fácil excusarnos con el calor. Es que hace mucho calor, no aguanto el calor, me pone así, el calor tiene la culpa. Realmente le estamos echando la culpa a Dios que nos dio el calor. O podemos pensar, es que yo soy jarocho. Jarochos, así somos. Es de cultura jarocha. Es que así somos los Orozco. Fuertes. ¿Han visto los Orozco, verdad? Las cejas de los Orozco. Ven las cejas del Alberto. Ahora cómo se pone cuando se enoja. Es que así somos los Orozco y me sale. Es natural. No, hermanos. Le echamos la culpa a todo, menos de nuestras pasiones. Nosotros somos el problema. Y el punto aquí es que la causa, la raíz del problema está en nosotros. Sin duda alguna, la primera pasión que provoca las contiendas es la soberbia, nuestro orgullo.
Soberbia, el orgullo. Dicen unos proverbios de Salomón: el altivo de ánimos suscita contiendas. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Nos peleamos a lo último por puro orgullo, porque nos creemos mejores que los demás. Queremos defender nuestros derechos, entre comillas derechos. No queremos vernos mal. Queremos que todo se haga conforme a nuestro punto de vista. Nosotros somos los únicos que estamos bien. Todos los demás están mal. Nos peleamos porque en nuestra soberbia no queremos decir lo siento, me equivoqué. No queremos, nos negamos, somos tercos. En nuestra soberbia pensamos mal de todos los demás. Nosotros somos los únicos bien. En nuestra soberbia no creemos posible que los demás no nos entiendan. Tan clara que estuvo nuestra explicación. ¿Cómo es que no me entendió? Otra pasión, además de la soberbia, que provoca la contienda es la ira, el enojo. Una vez Salomón más nos enseña en los proverbios: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y es lógico, por supuesto, que donde hay iras, donde hay enojo, va a haber peleas, va a haber contiendas. El enojo nos hace levantar la voz, nos hace ásperos, rudos, sin dominio propio. Y eso nos lleva directamente a las peleas, a las contiendas de palabras y aún de golpes. Está de moda ahorita en nuestra sociedad, en la escuela, el anti-bullying, ¿verdad? Que no haya bullying en las escuelas. Está bien, por supuesto, muy bien. Eso es lo que causaba más peleas en la primaria donde yo estaba. Nos burlábamos de un pobre compañero hasta que lo hacíamos enojar, ¿verdad? Ya está rojo. ¡Ah! La salida vas a ver. Es enojo, esa ira causa, por supuesto, peleas, contiendas. Pero también había compañeros que por cualquier cosa se sulfuraban. Así hay esposos, esposas rencillosas que por cualquier cosa se enojan. Y ahí están peleando y altercando. Que los frijoles están fríos. ¡Ay, los frijoles están fríos! ¿Y por qué? ¿Cuántas veces no te he dicho que no me gustan los frijoles fríos? Me chocan así. Y ¿por qué llegaste tarde? ¿Dónde estabas? Y por cualquier cosa, ahí está el enojo y la ira. Y luego la contienda. Esa pasión de la ira, la soberbia nos lleva a la contienda. Otra pasión pecaminosa que provoca las contiendas es la envidia. Es interesante notar que en la Biblia la envidia es como hermana de la contienda. Los que apuntan pueden escribir Filipenses 1:15, 2 Corintios 12:20 o 1 Timoteo 6:4. Es un par, son gemelas, son siamesas. La envidia y la contienda y la envidia están en nuestras Biblias. Aquí en nuestro texto, como vemos, también es una gemela. No en contiendas y envidia, nos dice lo último de Romanos 13:13. Después lo vamos a estudiar. Aquí tan solamente quiero que la marquen como una actitud que fácilmente nos lleva a la pelea, a la discusión, a contender. Lo que pasa es que a través de todas nuestras vidas nosotros queremos las cosas de los demás. Pensamos que nosotros las merecemos más que ellos. Ellos no merecen eso, yo lo merezco. Y de alguna manera pensamos que ellos tienen la culpa de que nosotros no las tenemos. Pensamos, ellos me la deben de dar a mí, que no saben quién soy yo. Yo soy Orozco, que no saben que yo merezco todo y que me lo deben de dar a mí, que ellos no lo merecen. Y esa envidia, esa actitud
nos lleva a las peleas, nos lleva a ese sentimiento de ira contra los demás y soberbia, y a contender con ellos y estar de mal humor con ellos, porque ellos tienen cosas que nosotros no tenemos. Ahora, por supuesto, hay otras causas. Pero en último lugar, mencionaremos la codicia. Por supuesto, también hermana gemela de la envidia. Santiago lo recalca cuando nos pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, no tenéis, matáis, ardéis de envidia, no podéis alcanzarlo, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Hay una guerra en Ucrania, si han seguido las noticias. ¿Cuál es la causa real? Los rusos, Putin, quieren Ucrania, codician Ucrania. Hay países que codician el petróleo de otros, quieren más terreno, más recursos naturales. Y por eso hay guerras y peleas por la codicia nacional. A veces, por supuesto, a nivel personal, nosotros nos podemos pelear por un terreno, puede ser con un familiar, un vecino, puede ser, pero no codiciamos al último petróleo y cosas así. Pero nos podemos pelear porque codiciamos la autoridad de otro. Nos podemos pelear porque codiciamos los talentos de otros. Nos podemos pelear porque codiciamos los amigos de otros, o la fama, o los logros de otros. Y eso nos lleva a pelear, a tener un espíritu de discusión y de altercar con esas personas. Queremos más, deseamos más, codiciamos. Y eso nos lleva a las contiendas entonces con los vecinos, con los amigos, los compañeros, con los jefes, con los maestros. Y esto, hermano, es de lo más peligroso, sumamente peligroso y grave, porque las contiendas y esas peleas nos pueden llevar a otros pecados. Aquí pasamos al segundo punto principal. ¿Qué producen? ¿Qué consecuencias hay de las contiendas? El apóstol San Pablo nos exhorta: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, ahí está otra vez, ¿verdad? El par, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Probablemente ustedes leyeron la semana pasada sobre esta señorita pasante en medicina que asesinaron. Creo que estaba haciendo su servicio en Soyopa, algo así. Una de las versiones, no menos la versión del periódico, es que su novio la asesinó. Su novio la asesinó. Las palabras que usa el periódico es que tenía una relación turbulenta. Esa es la palabra que usan. Que tenía una relación turbulenta. Se peleaban mucho como pareja. Y en una de esas peleas, al final, la estranguló. La mató. La asesinó. No dudo que haya peleas entre parejas que lleven al asesinato, homicidio. Así de peligroso es esto de las contiendas, de la pelea. Pero también nos llevan al odio. Nos llevan, por supuesto, como dice San Pablo, a blasfemias, malas sospechas, malas palabras, hipocresía, gritería y muchos otros pecados. Hay un proverbio que dice: el que comienza la contienda es como quien suelta las aguas. Desiste pues antes que estalle el pleito. Imagínense como alguien abre las puertas, las compuertas de una presa muy grande y suelta el agua que inunda toda una ciudad. Así, de la misma manera, la contienda suelta todo un mar de males y pecados. Hay otro versículo que dice, otro proverbio: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte,
y las contiendas de los hermanos son como cerraduras de un castillo. Eso es de lo más terrible y triste en familias o en iglesias. Y triste es que hay peleas y esa tenacidad, esa terquedad nunca se componen, siempre están ahí. Y muchas veces por simplezas. Nosotros teníamos un vecino ahí en otra colonia, no aquí, que se quitó la vida, se suicidó muy joven, el muchacho, muy joven. Pero lo que más me impresionó y lo más triste para mí fue que por una pelea, él paró de hablar con su hermano, ya no hablaba con su hermano. Por años no habló con su hermano y su hermano no hablaba con él. En la misma casa, en el mismo cuarto, pero no se hablaban. Verán qué triste el funeral. Qué triste que esposos caigan en esos peligros de contiendas. Que realmente no se hablen. Sí se dicen buenos días, pásame las tortillas, aquí está la quincena, llévate los niños, trae los niños de la escuela, tráeme un pollo asado. Sí dicen esas cosas. Pero hablar, no se comunican, no se hablan, no hay comunión por una pelea, por una contienda. Hijos que no les hablan a sus padres, padres que no les hablan a sus hijos, o vecinos que no se hablan entre sí por años, porque una vez unos perros tumbaron la basura y ahí estaba esa bolsa que pasó al jardín de la vecina, y por una simple bolsa de basura, por años que no se hablan entre sí. Qué triste, qué trágico. ¿Cómo se van a compartir el evangelio? ¿Cómo van a hablar del amor de Dios así? ¿Cómo van a venir a la iglesia y adorar a Dios como hermanos de la iglesia si no se hablan? ¿Cómo pues? Qué triste, qué trágico. Tenemos que prevenir a toda costa esto de contiendas. Nunca caer en esas peleas. ¿Cómo le hacemos? Ese es el último punto. ¿Cómo prevenimos las contiendas? En primer lugar, tenemos que desarrollar con mucha diligencia las virtudes opuestas a la soberbia, la ira, la envidia y la codicia. Es decir, tenemos que crecer, tenemos que producir, tenemos que cultivar esas virtudes, esos antídotos contra todos esos pecados, todos esos vicios que nos llevan a las contiendas. Si nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestra codicia nos lleva a pelearnos, muy bien, entonces tenemos que arrepentirnos de eso y ser humildes, tener más amor, más dominio propio. Tenemos que estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que tener ese contentamiento bíblico de tener calma y paz por lo que Dios nos ha dado en nuestros talentos, en nuestra familia, el Padre que nos dio, el Hijo que nos dio, la casa que Dios nos dio. Tenemos que tener contentamiento con todos los talentos y todas las cosas que tenemos, no envidiar, no codiciar a los demás, que no causen esas pasiones desordenadas. Ahora, esto requiere mucha oración, mucho estudio, y por cierto les recomiendo mucho el libro de Proverbios. Estudien mucho el libro de Proverbios, tan práctico, nos habla mucho de esto. Requiere a veces supervisión, que alguien nos supervise. ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con tu envidia? ¿Cómo vas con tu soberbia? A ver, dime, cuéntame, ¿qué leíste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo progresaste?
Y hermanos, y yo creo que todos nosotros de nacimiento queremos ser boxeadores, ¿verdad? Queremos ser como Cassius Clay. Bueno, ese es de mi tiempo. No sé quién está peleando ahora. Tyson, bueno, también es de los 70s, 80, ¿verdad? No sé quién es boxeador ahora. Pero el hermano Trujillo se acordar de Cassius Clay. Mantequilla Nápoles, ¿se acuerdan de Mantequilla Nápoles? ¿Alguien? Hermano Rentería, ¿alguien? Sí. Pero cuando era niño yo quería ser Mantequilla Nápoles. Yo creo que todos queremos ser boxeadores, ¿verdad? Queremos ganarles a todos. El espíritu tenemos que calmarnos y humillarnos y podemos, hermanos. Tan mal que está la otra gente, ¿verdad? Que no nos entiende. Y es cierto, muchas veces están mal. Pero debemos de calmarnos, humillarnos y vencer esa tentación a pelearnos con ellos. Y podemos cambiar con la ayuda de Dios. Podemos cambiar por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, tenemos que cuidarnos de no comenzar la contienda, de no comenzar la pelea, no involucrarnos en ninguna pelea. Escuchen otros proverbios de Salomón. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que comienza la contienda es como quien suelta las aguas. Desiste pues antes que estalle el pleito. La mejor manera de prevenir la pelea es no pelearse, no comenzar la pelea. Sin leña se apaga el fuego. Si la otra persona se quiere pelear, tú no. Tú desiste, tú humíllate. Tú sufre el agravio, como nos retó, y qué reto tan difícil nos da el apóstol Pablo. Él dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ahora, yo sé, hay cosas que no podemos perdonar, hay cosas que no podemos pasar. Entonces ahí lo que debemos de hacer es ir con el hermano. ¿Sabe qué, hermano? Usted me ofendió, usted dijo esto, o dicen que usted lo dijo, y quiero arreglar esto. Sigan el proceso de Mateo 18. Si tienes algo contra tu hermano tiene algo, ve con tu hermano en privado. Y si lo ganas, adelante. Si se arrepiente, adelante. Si no, entonces lleva a otro testigo. Y si no, entonces ya lleva el caso a la iglesia. Pero tenemos que reconciliarnos, que no haya ese espíritu en nuestros corazones. Muy bien, en tercer lugar, tenemos que aprender de Cristo a ser humildes y mansos de corazón. Después de nuestro texto, vean Romanos 13:13. Después de nuestro texto nos dice: no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Después vamos a estudiar qué significa este texto. Pero cuando menos lo que quiero recalcar en esta mañana es que hay que aprender de Cristo, ser como Cristo, seguir su ejemplo. Él nos dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ahí hay descanso para vuestras almas. Aquí está la solución, hermanos. Nuestras almas están frustradas, nuestras almas están desesperadas por nuestro propio orgullo, la envidia y todo eso. No tienen paz. Nos falta humildad. Nos falta esa mansedumbre que nos lleva a decirle al hermano: ¿sabes qué? Perdóname, yo me equivoqué. No te expliqué bien. Yo fallé aquí. Quiero que estemos bien. Perdóname. Es esta humildad, esta mansedumbre que nos lleva a sufrir las ofensas.
Si el hermano nos pega en una mejilla, voltearle la otra. Lo que nos dijo Cristo. Pero ¿cómo? ¿Y mis derechos? Ella me probó, ella tuvo... Espérate. Cristo nos dijo, si alguien te pega un puñetazo, voltea la otra mejilla. Esa es la humildad y la mansedumbre de Cristo. Tenemos que tener eso para poder perdonarnos los unos a los otros, como Él nos perdonó. Entonces, esto se trata de aprender de Cristo en el Evangelio. Que Él murió por nuestros pecados, que en la cruz misma Él dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. De tener ese espíritu de perdón, de amor por los demás, de aprender de Cristo, de seguir su ejemplo. Entonces, ¿cómo le haces? Ten comunión con Él, como cristiano, por supuesto. Ora a Él, pídele que te enseñe, lee su palabra, pon tus ojos en Cristo, no en los demás, no en ti mismo, pero en Cristo. Un último comentario, el más importante de todo el sermón. Dios no nos va a recibir porque nosotros somos perfectos. Dios no nos va a recibir porque nosotros no nos peleamos. No. Dios nos va a recibir porque Cristo fue perfecto. Dios nos va a recibir porque Cristo nunca se peleó. Es por eso que Dios nos va a recibir, por la obra de Cristo, por la virtud de Cristo. Ese es el cristianismo. Creer que Cristo es nuestro representante, creer que Cristo es nuestro sustituto, que Dios nos va a recibir porque Cristo vivió a la perfección. Dios nos va a recibir porque Cristo murió por nosotros, por nuestras peleas, por nuestras contenciones, por nuestros altercados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Que aunque nosotros somos pecadores, nosotros soberbios y nos gusta pelear y fallamos tanto, Cristo murió por nosotros para que Dios nos perdonara y nos transformara. Entonces, arrepiéntete hoy de tus peleas, de tus contiendas, de ese espíritu tan orgulloso que tienes, de esas pasiones desordenadas, y confía mucho en la justicia de Cristo. Mucho aférrate a la justicia de Cristo y su perfección. Vas a llegar al cielo. Dios te va a ayudar poco a poco con esto. Pero acuérdate, tú aférrate a la promesa del Evangelio. Es por Cristo que Dios nos recibe. Oremos.